Planteemos un escenario táctico así, para empezar. Imaginemos un ejército que se encuentra frente a una coalición enemiga que, bueno, lo supera abrumadoramente en número y en armamento. Vamos, una derrota segura de manual. Exacto. La aniquilación parece inminente. Y después de un consejo de guerra, el líder toma una decisión que rompe cualquier lógica militar imaginable. En lugar de enviar a la caballería pesada, los escudos o los arqueros a la vanguardia, coloca al frente de las tropas un coro. Madre mía. Un coro de cantantes vestidos con túnicas sagradas. A ver, esto suena a suicidio estratégico absoluto. Totalmente. Sin embargo, los antiguos registros teológicos e históricos que estamos analizando en la inversión profunda de hoy sostienen que esta resultó ser el arma de destrucción masiva más eficaz de toda la antigüedad. Hola y bienvenidos a este análisis. Hola, ¿qué tal? Y es que esa narrativa, que corresponde a la crónica histórica del rey Josafat, desafía por completo nuestra comprensión moderna de cómo funcionan las dinámicas de poder y los conflictos. O sea, los textos que tenemos hoy sobre la mesa desvelan una concepción del mundo donde cantar, celebrar o verbalizar la gratitud pues no se entiende simplemente como un acto de cortesía religiosa. Claro, ni como un consuelo psicológico de, bueno, voy a cantar para sentirme un poco mejor antes de morir. Eso es. Se presenta como una fuerza disruptiva, una herramienta capaz de alterar realidades físicas y cambiar el curso de una batalla. La cuestión central aquí radica en comprender qué mecanismo exacto desencadena ese nivel de poder, porque claramente no estamos hablando de un simple cántico folclórico. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Al revisar este extenso corpus de teología del culto, específicamente el tema 3 de las fuentes que manejamos, hay un concepto que se erige como el motor de todas estas historias, y es la alabanza. Un término súper malentendido, por cierto. Sí, muchísimo. En el día a día la gente suele mezclar la palabra alabanza con adoración, como si fueran sinónimos intercambiables para describir pues cualquier momento de devoción, ¿no? Sí, se usan indistintamente todo el rato. Pero al profundizar en estos manuales antiguos, resulta evidente que estamos ante dos mecanismos completamente distintos, con reglas de juego muy diferentes. Para empezar, hay que derribar la idea de que la alabanza es un ejercicio intelectual y silencioso. Leyendo las fuentes, a mí me llama poderosamente la atención la agresividad física que exige. Sí, la fisicalidad es clave. No hay espacio para quedarse sentado reflexionando en silencio. Exige ruido. Y hay que entender que la raíz misma del concepto imposibilita la pasividad. Si nos fijamos en los idiomas originales en los que se redactaron estos textos, el vocabulario no deja lugar a dudas. Ajá. En hebreo antiguo, por ejemplo, encontramos términos como yadá, que implica literalmente la acción de lanzar o levantar las manos al dar gracias. O sea, una acción supervisible. Completamente. Otra palabra clave es halal, que conlleva ser clamoroso, brillante e incluso hacer alarde o jactarse públicamente de la divinidad. Halal, vale. Y luego estaba el griego, ¿verdad? Sí, por su parte, el griego aporta la palabra doxa, que evoca una gloria manifiesta, algo totalmente visible. O sea, ninguna de estas palabras sugiere que alguien pueda ejercer la alabanza cruzado de brazos en la comodidad del silencio interior. El texto es categórico, es una acción externa. Pero a ver, yo aquí planteo una duda razonable al leer el tema 3. ¿Por qué tanta fisicalidad? O sea, hay personas cuya personalidad es naturalmente más introvertida o reflexiva o sencillamente tímida. Claro, es lo primero que uno piensa. Resulta extraño pensar que una teología que se supone abarca a toda la humanidad exija un comportamiento casi eufórico que implica dar saltos, aplaudir, usar instrumentos y gritar de júbilo. Los textos asumen que el cuerpo está obligado a escenificar de forma ruidosa lo que siente el alma, o es una simple cuestión de protocolo religioso. Pues mira, no es protocolo, es una cuestión de diseño estructural humano, según la visión de estos documentos. La respuesta a esa introversión que mencionas es bastante contundente. La alabanza se define explícitamente como la expresión exterior motivada por un favor o beneficio recibido. Vale, expresión exterior. Exacto. Si se queda en el interior, según el texto, es simplemente gratitud pasiva. La fisicalidad tiene una función mecánica. Se considera que el ser humano está diseñado para que su cuerpo sirva de caja de resonancia de sus convicciones. Una caja de resonancia. ¡Qué buen concepto!
Sí, al involucrar la voz, las manos y el movimiento físico, se rompe la barrera del pensamiento aislado. Es el testimonio visible y audible, innegable para el entorno, de que algo positivo ha ocurrido o de que se reconoce una grandeza externa. O sea, eso plantea un escenario interesantísimo. Significa que, bajo este marco teológico, una, digamos, alabanza silenciosa es casi un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sus propios términos. Totalmente. Sería como un grito mudo. No tiene sentido dentro de sus propias definiciones. Se requiere que esa energía interna y esa gratitud por los favores concedidos o las batallas ganadas se traduzcan en decibelios y en movimiento. Y aquí es donde lógicamente se produce la colisión con ese otro gran concepto que mencionábamos al principio, la adoración. Ahí entramos en la gran diferencia del tema 3. Porque claro, si la alabanza requiere todo este despliegue vocal y corporal, ¿dónde encaja esa reverencia silenciosa que solemos asociar con la espiritualidad profunda? Pues ese es el punto de inflexión donde las fuentes establecen una frontera muy nítida. Mientras que la alabanza se centra casi exclusivamente en la acción de dar gracias por los actos divinos, o sea, por lo que la divinidad ha hecho. Ajá, por los beneficios. Eso es, por los beneficios temporales. Pues la adoración prescinde de esos beneficios. La adoración se concentra en la esencia, en lo que la divinidad es en sí misma, independientemente de si hay un regalo reciente que celebrar o no. Claro, cambia el enfoque por completo. Completamente. Por eso la adoración no requiere necesariamente la estridencia ni el bullicio que exige la alabanza. Para ilustrar este choque entre ambas posturas, me venía a la mente leyendo las fuentes una analogía más terrenal. Pensemos en la reacción ante un amigo que te hace un regalo extraordinario. Vale, a ver. La primera reacción, instintiva y efusiva, es darle las gracias en voz alta, abrazarlo, quizá organizar una cena de celebración por todo lo alto. Ese bullicio reactivo al regalo encajaría perfectamente con la alabanza, ¿verdad? Sí, totalmente. Es reaccionar a la acción externa. Pero luego, con el paso de los años, uno desarrolla un respeto reverencial y un amor muy profundo por quién es ese amigo como persona, por su carácter íntegro, incluso en los días en que no trae absolutamente ningún regalo. Esa admiración profunda, que a menudo no necesita ni palabras. ¿Sería eso la adoración según las fuentes? Pues mira, esa analogía captura perfectamente la progresión emocional. Pero hay que tener en cuenta que los textos llevan esta distinción a un plano mucho más sistemático. La documentación contrasta ambas prácticas de forma muy gráfica, especialmente en el uso de los elementos que las acompañan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se describe la alabanza casi indisolublemente ligada a la música. Según el texto, se requieren instrumentos, trompetas, panderos, coros multitudinarios y ritmo. Mucho ruido, vaya. Muchísimo. Sin embargo, la adoración se describe como una actividad que no depende de la música. Es más, afirman que puede florecer en el silencio absoluto. Fíjate. Y hay otra diferencia fundamental que establecen los manuales, que es el origen mismo de la acción. La alabanza se describe como una forma de expresión que involucra la voluntad del alma, ordenando al cuerpo que se mueva. Sí, un acto de voluntad. Es decir, uno expresa alabanza. Mientras tanto, la adoración se define como un estado de ser, una actitud perpetua del corazón, más bien en el ámbito del espíritu. Es decir, la persona está en adoración, como una postura existencial y no como un evento puntual de un domingo por la mañana. Es el vehículo que transporta a la persona hacia la presencia divina. Es, digamos, el motor de arranque. Me gusta eso del motor de arranque. Pero la adoración es la condición necesaria para permanecer en ese lugar. Los textos subrayan que absolutamente todo lo que respira tiene la capacidad y la convocatoria de alabar. La naturaleza misma, en su exuberancia, manifiesta alabanza. Pero la adoración profunda se reserva estrictamente para quienes mantienen una relación de comunión consciente, sincera y limpia. Es decir, es un nivel superior. Es un nivel de intimidad muchísimo mayor al que no se llega simplemente dando palmas o aplaudiendo. Hay un aforismo, o sea, una frase casi lapidaria en la documentación, que resume toda esta dinámica a la perfección. Y dice así: si soy un alabador, no necesariamente soy un adorador, pero si soy un adorador, implica que soy alabador. Esa frase es clave en el manual. Es brillante porque expone la realidad humana. A ver, celebrar los regalos es fácil. Todo el mundo se alegra cuando las cosas van bien, cuando se gana una batalla o te suben el sueldo, y resulta muy sencillo responder con efusividad. Claro, eso no requiere mucho esfuerzo. Pero
Alcanzar un estado de reverencia constante, comprometiendo el corazón más allá de las circunstancias favorables. Eso ya requiere un compromiso titánico. Exacto. Visualmente es como la arquitectura de un palacio antiguo. La alabanza sería esa entrada triunfal al patio exterior, un lugar abierto, lleno de luz, bandas de música y celebraciones por una victoria. Una fiesta, vamos. Una fiesta donde cualquiera puede cruzar la puerta y unirse. Pero la adoración sería el acto de cruzar la última puerta, la que da hacia la cámara del trono. Ahí la fanfarria se queda fuera, el ruido cesa, y la persona se postra en una reverencia absoluta. ¡Qué imagen más potente! Ahora, si asumimos que ese patio del palacio, esa alabanza bulliciosa, está abierta a todos como puerta de entrada, las escrituras antiguas lanzan lo que parece ser un mandato universal para llenarlo. Sí, el tema de quién, cuándo y dónde es fascinante. Y no se andan con rodeos ni establecen jerarquías. El llamado a ejercer la alabanza incluye a toda la humanidad, a reges y plebeyos por igual. Involucra a los ángeles y de una forma poética, pero yo creo que muy intencional, convoca a la geografía y a la biología misma. Sí, montañas, ríos, árboles. Criaturas marinas, todo. Nadie ni nada queda exento de esta función. Y respecto a cuándo debe hacerse, la exigencia del texto es abrumadora. Desde el amanecer hasta el anochecer, continuamente mientras se tenga vida. Y aquí es donde los textos introducen una de las mayores fricciones para el lector moderno. Porque claro, exigir una celebración perpetua choca frontalmente con la realidad de la condición humana, que seamos sinceros, está plagada de tragedias, enfermedades y derrotas diarias. Totalmente. La vida no es una fiesta constante. Claro, si la alabanza solo ocurriera cuando se reciben favores, pues sería una mera transacción comercial con lo divino. Pero los manuales teológicos exigen que esta acción externa y eufórica se mantenga explícitamente cuando las personas están abatidas, en los momentos de mayor tristeza y adversidad. Francamente, pedirle a alguien que atraviesa un duelo, una crisis financiera devastadora o una depresión profunda, que empiece a cantar y aplaudir, parece a primera vista el colmo de la insensibilidad. Suena a locura, sí. Parece una forma antigua de, no sé, positividad tóxica o una negación bastante hipócrita del dolor. ¿Cómo justifican los autores originales esta exigencia aparentemente absurda? Pues la justifican a través de uno de los mecanismos psicológicos y espirituales más fascinantes documentados en la antigüedad, lo que en nuestro análisis podemos denominar el automandato. ¿El automandato? Sí. En los Salmos observamos repetidamente que el autor no está hablando con la divinidad, ni dirigiéndose a una congregación. Se está hablando a sí mismo. Ah, es verdad. Se da órdenes directas a su propia psique con frases como «bendice alma mía a Jehová». Es interesantísimo. Hablarse a uno mismo en voz alta dándose órdenes directas hoy en día podría verse como un comportamiento un poco excéntrico en medio de la calle. Pero en estos textos se presenta como la estrategia de supervivencia emocional definitiva. Exacto. Es forzar la máquina. Los autores antiguos parecían entender perfectamente que los sentimientos humanos son inestables, que la mente bajo estrés tiende naturalmente hacia el miedo, la queja o el colapso absoluto, y proponen que mediante un acto de voluntad férrea se imponga una narrativa de gratitud por encima del caos emocional del momento. Y ojo, porque no es una negación del dolor, sino un ejercicio de disrupción. El cerebro humano en estado de crisis desarrolla una visión de túnel enfocada exclusivamente en la amenaza. Cierto. No puedes pensar en otra cosa. Pues al obligar al cuerpo a emitir palabras de alabanza en voz alta y a recordar victorias pasadas o los atributos inmutables de la divinidad, se está interrumpiendo físicamente el ciclo neurológico de la ansiedad. El automandato obliga al alma a levantar la mirada. O sea, un cortocircuito emocional. Justo. La persona no canta porque se sienta feliz por haber perdido su trabajo o por estar enferma. Eso sería absurdo. Canta como un ancla, recordando que la fuente de su seguridad sigue existiendo a pesar del sufrimiento temporal. No se trata de fingir una emoción que no existe, sino de someter la emoción presente a una verdad superior mediante la pura voluntad. ¡Qué potente! Una resistencia activa que además tiene un fuerte componente comunitario. Porque los textos insisten mucho en el dónde. No se describe como un mecanismo de afrontamiento puramente privado. Algo que uno hace susurrando a puerta cerrada en el baño. No, para nada. Es muy público. Se convoca a alabar en las congregaciones, en el santuario, entre las naciones y ante multitudes.
Tiene un peso de testimonio público enorme. Mostrar esa resistencia en medio de la plaza pública cuando todo en tu vida va mal es una declaración de principios brutal. Indiscutiblemente. Pero, a ver, la historia documentada en estos manuales da un giro hacia lo verdaderamente asombroso cuando aborda los resultados de esta práctica. Los beneficios. Exacto, porque todo este esfuerzo constante, este automandato en medio de la desgracia y el dolor público, no se describe simplemente como un ejercicio de estoicismo para sentirse un poco mejor por dentro o gestionar el estrés. Las fuentes afirman que esta acción produce alteraciones medibles y a menudo catastróficas en la realidad física exterior. Catastróficas en el buen sentido, ¿no? Y aquí volvemos a la fisicalidad extrema de la que hablábamos. Hay un relato histórico clave en las fuentes que ilustra este poder de alteración de una manera literal y física. La historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos. Uy, esa historia es increíble. Analicemos el escenario real porque es dantesco. No estaban pasando, digamos, un mal día en la oficina. Habían sido arrestados ilegalmente, desnudados, azotados con varas hasta tener la espalda destrozada y luego arrojados a la prisión interior de un calabozo romano de máxima seguridad. Las peores condiciones O posibles. sea, estaban inmovilizados en un cepo, en una oscuridad absoluta, rodéalos de inmundicia. La reacción fisiológica y psicológica lógica ante ese nivel de trauma agudo es el shock, el desmayo o al menos el llanto incontrolable. Claro, lo normal. Sin embargo, el texto relata que a medianoche, en lugar de quejarse, deciden orar y cantar himnos de alabanza a viva voz, tan alto que todos los demás prisioneros los estaban escuchando. Y ese relato funciona como el caso de estudio por excelencia sobre la disrupción de la que hablábamos antes. Pone a prueba el concepto del automandato en el entorno más hostil imaginable. Y el resultado es una locura. El resultado documentado es que, en respuesta directa a esos cánticos de alabanza, se produce un seísmo. Un terremoto. Sí, pero no un terremoto ordinario. El texto describe un evento sísmico tan específico y anómalo que no derriba el techo para aplastarlos, que sería lo esperable, sino que sacude los cimientos, abre simultáneamente todas las pesadas puertas de la prisión y, de alguna manera inexplicable, suelta las cadenas de todos los reclusos. O sea, la alabanza sostenida en la adversidad no solo cambió su estado de ánimo interno, sino que despedazó la infraestructura física que los retenía. Pero hay que entender el cómo de todo esto. Decir simplemente que cantaron y hubo un terremoto suena pues a cuento de hadas si no desgranamos la mecánica teológica que el manual propone detrás de este fenómeno. Claro, hay unas reglas de juego. Exacto. ¿Cómo se justifica conceptualmente que el canto emitido por las cuerdas vocales de dos hombres malheridos tenga la capacidad de fracturar el hierro romano? Pues mira, la justificación teológica se basa en un principio fundamental enunciado en otros pasajes del manual. La premisa de que la divinidad, y cito textualmente, habita entre las alabanzas de su pueblo. Habita entre las alabanzas. Eso es. En la concepción de estos textos, una atmósfera de queja, amargura o desesperación es estéril, no atrae nada. Sin embargo, cuando se articula una alabanza intencional y sincera, especialmente en medio de la oscuridad más absoluta, se crea un entorno, una especie de, digamos, pista de aterrizaje, Una pista de aterrizaje, vale. que atrae de forma inevitable la presencia y el poder divino. Y donde esa presencia suprema se manifiesta y habita, las leyes ordinarias de la física y las limitaciones humanas, como unas cadenas de hierro o unas puertas selladas, simplemente no pueden sostenerse. Tienen que ceder. Tienen que ceder por fuerza. La alabanza es el catalizador que invita a esa fuerza superior a intervenir en el espacio y el tiempo. ¡Qué barbaridad! Y fíjate, esa mecánica de atraer la presencia conecta directamente con el relato inicial con el que abríamos hoy, la descabellada estrategia militar del rey Josafat. Ah, claro. Cierra el círculo perfectamente. Porque si aceptamos bajo estas reglas que la alabanza invoca esta fuerza de disrupción absoluta, de repente enviar un coro a la vanguardia de un ejército tiene todo el sentido del mundo. Es la mejor táctica posible, de hecho. El relato detalla que el ejército enemigo estaba compuesto por una alianza de 3 naciones diferentes. O sea, la lógica dictaba una masacre inminente para Josafat. Pero el texto afirma que en el instante exacto en que los cantores empezaron a entonar sus alabanzas al frente del ejército, antes de que se lanzara una sola flecha, se desencadenaron emboscadas misteriosas. ¿De la nada? Sí. La confusión se apoderó de la alianza enemiga hasta el punto de que se masacraron entre ellos.
El ejército de Josafat literalmente solo tuvo que pasearse por el campo de batalla y recoger el botín durante días. Es que esa crónica militar es vital porque establece un orden cronológico súper contraintuitivo. A ver, la mente humana, condicionada por la experiencia, espera pacientemente a ver el milagro o la resolución del problema o la victoria en el campo de batalla para luego reaccionar con gratitud y alabanza. Es lo normal. Te dan el regalo, das las gracias. Eso es, pero el texto subvierte ese orden por completo. Afirma que la acción de alabar, basada en una confianza férrea en el carácter de la divinidad, más que en las circunstancias visibles, precede al milagro. Precede al milagro. Primero agradeces, luego ves el resultado. Exactamente. Es el acto de fe audaz de celebrar una victoria que aún no existe lo que detona la intervención, que, en el caso de Josafat, provocó el caos total en las filas enemigas. ¿Podríamos definirlo como una especie de sismógrafo espiritual o un arma de anticipación táctica? Me encanta esa definición. Pero, a ver, para ser justos con la amplitud de los textos, no todo se reduce a terremotos, carcelarios o masacres militares a gran escala. Las fuentes también dedican un espacio considerable a los beneficios silenciosos, cotidianos y puramente fisiológicos de este automandato del que hablábamos. Sí, la salud física también entra en juego. Se cita a menudo el proverbio antiguo que sentencia: el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. A mí me parece asombroso ver cómo documentos redactados hace milenios se anticipaban con tanta precisión a lo que ramas como la psiconeuroinmunología y la medicina psicosomática moderna confirman hoy de forma empírica. Es que es una conexión innegable. O sea, hoy sabemos a ciencia cierta que los estados crónicos de tristeza, estrés o amargura generan picos de cortisol y literalmente deprimen el sistema inmunológico, secando los huesos en un sentido casi médico y literal. Tal cual. Por el contrario, la práctica constante de la gratitud, la alegría focalizada y la expresión emocional positiva mejora la salud cardiovascular y fortalece las defensas celulares. Los textos antiguos entendían a la perfección la interconexión indivisible entre la actitud espiritual, la expresión vocal y la salud física. Y el impacto va mucho más allá de la mera salud celular, fíjate. Se menciona también una consecuencia sociológica y espiritual, que en el texto llaman transformación. Es el principio subyacente de que todo ser humano se convierte inevitablemente en la imagen de aquello que contempla, admira y celebra de forma continua. Así es, al alabar, la mente se ve obligada a enfocarse vocal y físicamente en atributos externos de perfección: justicia, misericordia, poder, orden. Claro, dejas de mirarte el ombligo y miras hacia afuera. Totalmente. Y la práctica sostenida de reconocer estas cualidades supremas reconfigura la arquitectura interna del individuo, moldea su carácter poco a poco. Por eso el texto insiste tanto en que la alabanza no es repetir un mantra vacío como un loro. No es palabrería. No, es un ejercicio de asimilación profunda. Quien celebra constantemente la bondad divina, pues termina reflejando esa misma bondad en su comportamiento diario y en su entorno. Se transforma a su imagen. Bueno, vamos a recapitular todo este fascinante viaje por el tema 3 porque ha sido intenso. Queda patente que la idea popular e inofensiva de que la alabanza es simplemente cantar un himno lento los domingos por costumbre, se queda absolutamente diminuta, casi caricaturesca, frente a lo que exponen estos documentos milenarios. Se queda en nada, sí. Hemos visto cómo la alabanza se define innegociablemente como un acto ruidoso, vocal, físico y súper expresivo que funciona como una reacción visible a los beneficios recibidos. Es, como decíamos, la puerta bulliciosa y festiva que conduce a la antesala de la adoración. Ese otro nivel. Eso es, ese otro estado mucho más profundo, constante, reverencial y a menudo silencioso, donde el espíritu humano se postra ante la esencia misma de lo divino, independientemente de sus favores o de las circunstancias. Y yo creo que el punto más transformador de todo este análisis es descubrir la aplicación práctica y radical de esa alabanza. O sea, los textos no la presentan como un peaje religioso aburrido o una norma de etiqueta celestial exigida por un ser narcisista. ¿Para nada? La presentan como un mecanismo de diseño ingenioso. Una herramienta proporcionada para que el ser humano pueda alterar su entorno y sobrevivir a sus peores crisis, ya sea forzando la propia voluntad mediante el automandato cuando las emociones colapsan, o creando una atmósfera que altera prisiones físicas, o incluso reconfigurando la salud del propio cuerpo. Es brutal. El acto deliberado de verbalizar gratitud
Se describe aquí como una de las armas más sofisticadas a disposición del ser humano. Un arma de construcción y al mismo tiempo de disrupción masiva. Y esto, para terminar el análisis de hoy, inevitablemente invita a plantear una reflexión final. Si, como documentan de forma tan vívida estas antiguas crónicas, el simple acto de nombrar en voz alta las cosas buenas y de imponer una celebración profunda posee la capacidad de generar terremotos que rompen cadenas de hierro y de cambiar la fisiología humana hasta el punto de traer sanidad celular, Da mucho que pensar, la verdad. pues cabe preguntarse con muchísima seriedad qué ocurriría en la realidad cotidiana de cualquier individuo si decidiera aplicar hoy mismo esta tecnología milenaria. ¿Qué pasaría al dar a la propia mente la orden inquebrantable de verbalizar la gratitud y la grandeza precisamente en el epicentro de las batallas personales más oscuras o en medio de las peores prisiones emocionales cotidianas? En el peor momento posible. Justo ahí. Justo en ese momento donde la lógica y el agotamiento solo dictan quejarse, rendirse o hundirse en el silencio. Queda sobre la mesa la invitación a descubrir qué sucede en el entorno físico y mental cuando la voluntad humana decide de forma deliberada y ruidosa que la celebración se adelante al milagro. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.